7 de la mañana con 8 minutos. Un tema que nos va a concentrar en esta jornada tiene que ver con los detalles de la reforma, del proyecto de reforma de pensiones que anunció el presidente Gabriel Boric anoche a través de Cadena Nacional, que entre otras cosas va a terminar con las AFP creando un sistema mixto. Vamos a conversar sobre la iniciativa con el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenos días. Muy buenos días. Un gusto estar aquí para poder explicar la reforma. Muchísimas gracias, subsecretario, porque ahora comenzamos ya a desglosar varios de los puntos anunciados ayer por el presidente. ¿Qué significa el eje o uno de los ejes de la iniciativa en cuanto a este sistema mixto, para que lo vayan entendiendo o lo vayamos entendiendo bien como trabajadores, no con las expectativas altas que hay en tema de pensiones en Chile? Sí, el sistema mixto se construye a partir de la creación de un nuevo pilar contributivo de ahorro colectivo financiado con el 6% de aporte del empleador, por una parte, que combina, por lo tanto, la capitalización individual con un pilar contributivo solidario. Y por otra parte, un sistema mixto se construye a partir de la participación de agentes públicos y privados para que las personas puedan elegir quién les va a administrar el aporte del trabajador. La combinación de esos elementos es lo que nos permitiría ubicarnos o acercarnos al 83% de los países de la OCDE que tienen sistemas de estas características. En ese sentido, subsecretario, cuando se habla de este sistema como hacer desaparecer las instituciones actuales, como AFP, como sistema de pensiones, cuestionado, criticado, pero también desde otro punto, según el comunicado que entregaron la Asociación de AFP, decía que no era necesariamente lo que estaba esperando la ciudadanía. ¿Qué tanto desaparece la AFP como sistema propiamente tal y como nombre, ¿no? Ya es lo más práctico. Las AFP se terminan y eso no significa que los privados no pueden seguir participando, porque seguirán funcionando sobre la base de su rol como inversionistas, ¿ya? Rentabilizar los fondos es donde los privados pueden agregar valor y pueden ser funcionales a los objetivos de la seguridad social. Hoy día tenemos entidades como las AFPs que concentran dos funciones, que son las actividades administrativas y de soporte, atención de público, cartola, administración de cuentas, con la función de inversiones. Y la verdad es que no hay ninguna justificación en la teoría económica para juntar estos dos tipos de actividades que son del todo diferentes. Y lo único que hacen es darle poder de mercado a las AFP. Y desde ese punto de vista, nosotros recogemos recomendaciones internacionales que apuntan a la necesidad que las actividades de administración propiamente tal, de atención de público, gestión de cuentas, pasen a estar a cargo de una entidad pública que pasa a ser un IPS autónomo y fortalecido. Subsecretario, cuando en este comunicado que entregó la Asociación de AFP ayer, una vez que se conocieron los detalles de la reforma previsional, dice, y en la misma línea de la consulta anterior, que las personas querían mantener la libertad de elección y capitalización individual para la nueva cotización porque entienden que ese 6% les pertenece y que es producto de su trabajo y como tal les permitirá aumentar su ahorro futuro, y eso es el punto que más critica, ¿no? O que se basa ayer en la crítica de la agrupación de AFP. Sí, a mí me sorprende un poco esta crítica donde no hay ninguna referencia a la necesidad de aumentar las pensiones. Esta reforma no está hecha en función de los intereses de las AFP ni de ningún sector en particular. Está hecha con un propósito que es bien particular: mejorar las pensiones en forma material de los actuales y futuros jubilados. Estamos hablando de 1.400.000 personas que hoy día están jubiladas, que se verían beneficiadas por aumentos muy relevantes de su pensión, y lo mismo las que se van a jubilar los próximos 16 años, estamos hablando de casi 4 millones de personas más. Ahora, si el punto central es que la plata vaya a la cuenta individual del aporte del empleador, vaya a la cuenta individual, eso significa que el mejoramiento de las pensiones va a tener que seguir esperando 30 o 40 años.
Entonces, de nuevo, a mí me sorprende que el foco no esté en cómo hacemos para mejorar las pensiones ahora. Y eso, decía el mandatario, una vez que esto se apruebe, entonces va a ser el aumento de las pensiones de inmediato. ¿Cómo eso se puede ir generando, subsecretario, en la medida que el debate se realice? Ojalá digo, porque también es un tema pendiente en Chile, ¿no? Y ahí seguramente va a haber ajustes, como siempre hay en una discusión parlamentaria, pero ¿de qué manera se va a ver reflejado en aquellas personas que van a dejar de trabajar su vida laboral en el corto plazo? Claro, mire, para los actuales jubilados el aumento es bastante simple. Va a venir de dos fuentes. Uno, el aumento de la PGU, que va a pasar de 193 a 250 mil pesos, esos son 57 mil pesos, y por otra parte un premio a los años cotizados que se financia con el aporte del empleador. Por lo tanto, si alguien que está jubilado tuvo 20 años de cotizaciones en el actual sistema, por ese concepto va a tener 2 UFs de aumento, 70 mil pesos, que se van a sumar a los 57 mil pesos, o sea, estamos hablando 125 mil pesos, una cosa así. Si alguien tuvo 30 años, imagínese un profesor que estuvo toda la vida trabajando, 30 años cotizado, bueno, a esa persona el aumento puede llegar a cifras del orden de 150 mil pesos. Y por otra parte, en el caso particular de las mujeres que hoy están jubiladas, aparte de estos dos elementos que acabo de mencionar para el caso del hombre, va a haber una compensación por diferencia en expectativa de vida. Recordar que a las mujeres su pensión autofinanciada se le calcula sobre la base de la expectativa de vida de la mujer, que es más larga que la del hombre. Y desde ese punto de vista, esta compensación lo que hace es recalcular la pensión autofinanciada con la expectativa de vida del hombre, que es más breve, y esa diferencia también se financia con cargo al aporte del empleador. Ahora, es importante entender que la urgencia de esta reforma está dada por dos elementos. La pensión autofinanciada que las personas generan en la AFP tiene como mediana 64 mil pesos. Es decir, el 50% de las personas ahorró menos de 64 mil pesos en la AFP, en los que jubilaron en los últimos 15 años. Y la mediana de la pensión total, cuando agregamos la PGU, llega a cifras del orden de 240 mil pesos. Es decir, tenemos insuficiencia de pensiones. Tenemos un 72% de las personas, de los actuales jubilados, con una pensión que no alcanza al salario mínimo. Ahí vamos a esperar que... ahí me escucha bien, subsecretario, pensé que no me escuchaba. Sí, sí. Me explicaba lo de la PGU y de los jubilados, quienes ya están jubilados. ¿Qué va a pasar a aquellos que van a jubilar próximamente? Y ¿qué va a pasar con la PGU? Porque también eso está condicionado ya un poquito más a largo plazo para aprobar la reforma tributaria. ¿Qué pasa si ambas cosas no van al mismo tiempo con esa PGU para aumentar precisamente en ese 6%? Claro, necesitamos la reforma tributaria para financiar el aumento de la PGU a 250 mil pesos. Eso es sumamente relevante y la verdad es que para construir bienes públicos, un nuevo modelo de pensiones al servicio de la seguridad social, tal como lo han hecho los países de la OCDE en el pasado, necesitamos más recaudación tributaria. Eso es un dato. Ya, y si esto no va caminando a paso firme, como discusión que sabemos ha quedado entrampada como otros de los temas y ejes principales en materia económica del gobierno. Bueno, el gobierno ha hecho su planteamiento orientado a mejorar la recaudación tributaria. Recordemos que el costo de la reforma previsional es, por una parte, el aumento de la PGU, pero también, por otra parte, el aumento del costo para el empleado como empleador. Entonces, para el Estado, perdón, como empleador. Y eso requiere recursos fiscales y los países responsables incrementan gastos permanentes con ingresos permanentes. Por lo tanto, aquellos que hoy día se oponen a aumentar la recaudación fiscal tendrán que explicarle al país cómo lo hacemos
para mejorar las pensiones de los actuales y futuros jubilados. Hay, y seguramente va a salir en el debate político, subsecretario, algunas críticas que ha hecho en la derecha, precisamente de la PGU. Dicen que no es aumentar el 6% y se le siga cargando la mano al mundo laboral, y la mayoría es de la idea de que los sistemas de reparto son un fracaso, una fijación ideológica que tiene la moneda. ¿Cómo cree que eso puede afectar también en la discusión y en el debate para ir aprobando esta iniciativa? Bueno, hoy día los planteamientos que ha hecho la oposición de poner todo el 6% en las cuentas individuales están a la derecha del gobierno de Piñera. Es casi un regreso a José Piñera, el padre de la AFP. Es como una involución que estamos teniendo, ¿no es cierto? Y la verdad es que lo que necesitamos es, aquí no hay ninguna fijación ideológica. Aquí efectivamente el gobierno está convencido de que hay que, para subir la pensión, hay que recurrir a impuestos generales en el caso de la PGU. Ese es un aumento permanente. Pero fíjese que si solo nosotros aumentamos la PGU, vamos a tener todavía un 66% de las personas con una pensión inferior al salario mínimo. Por lo tanto, no es suficiente con subir la PGU. Además de la PGU, que lo compartimos, hay que premiar el esfuerzo contributivo de las personas, los años cotizados, y eso se financia con el aporte del empleador, con la 0,1 UF por año cotizado. Subsecretario, para ir terminando, ¿cuál es la forma de aumentar pensiones, sobre todo para el grupo para diversos grupos de mujeres, para aquellos de más avanzada edad o ya cerca de jubilar, o quienes están jubilados derechamente, por ejemplo, y aquellos que tienen lagunas? Esos son los tres casos que más mencionó el presidente anoche en la cadena. Claro, para los actuales jubilados, en el caso de los hombres, el aumento viene por el aumento de la PGU, que son 57.000 pesos, más un premio por año cotizado, que es 0,1 UF por año cotizado. 10 años 1 UF, 20 años 2 UF, 30 años 3 UF. En el caso de las mujeres se agrega a lo anterior una compensación por tabla que permite nivelar la pensión autofinanciada de las mujeres, al igual que la de los hombres, porque se recalcula su pensión con la expectativa de vida del hombre. Para todos aquellos que se van a jubilar el próximo año, en 5 años, 10 o 15 años más, van a tener también un piso dado por una garantía que va también premiar los años cotizados, y esta garantía o piso va a ser equivalente a 0,1 UF por año cotizado. Por lo tanto, estamos hablando de mucha gente aquí que se va a ver beneficiada con esta reforma, muchos adultos mayores, ¿ya? Y obviamente esta es una reforma que en su componente de ahorro colectivo tiene un claro sello para apoyar a las mujeres, que son las grandes castigadas del sistema actual. Decir que la brecha en la pensión autofinanciada entre hombres y mujeres es de más de 4 veces. Eso no puede ser. Y por eso esta reforma contempla, aparte de la compensación por tabla que ya señalé, contempla además un nuevo bono por cada hijo nacido en el marco de esta reforma para el 6%, donde se le anotan a la mujer 24 cotizaciones por cada nuevo hijo nacido en el marco de la reforma, y también una compensación para cuando aquellas o aquellos se dediquen a las tareas del cuidado, donde se van a también y estén desempleadas, no puedan trabajar, porque tengan que cuidar un familiar, se les van a registrar hasta 24 cotizaciones adicionales en el 6%. Bien, subsecretario, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Que tenga muy buen día. Muchas gracias, Fresia. Un gusto estar acá. Igualmente, nos vemos.